Buenas noches, hoy vamos a hacer el ejercicio número uno que se llama configuración y montaje de un sistema de clasificación de piezas. Vamos a empezar con lo que son los materiales que necesitamos, que son tubos flexibles, necesitamos un estrangulador, necesitamos conexiones eléctricas, necesitamos una válvula selectora 3-2 vías con selenoide, necesitamos la válvula distribuidora, necesitamos el cilindro de simple efecto. También vamos a necesitar un pulsador normalmente abierto y las fuentes de tensión que son de 24 y 0 voltios. Entonces vamos a empezar como lo conectamos. Empezamos de la válvula distribuidora, de la salida número uno a la salida número uno de la válvula 3-2 vías. De la salida número 2 de la válvula 3-2 vías la pasamos por el estrangulador, y del estrangulador la pasamos hacia la válvula hacia el cilindro de simple efecto, perdón. Del botón del pulsador que está normalmente abierto, la conectamos de la fuente de tensión de 24 voltios y la pasamos directamente al botón, al selector, al pulsador no, de la entrada número uno, y de la entrada número 2 la pasamos a la válvula 3-2 vías en el selenoide a la entrada número uno, y de la entrada número 2 del selenoide la pasamos a la fuente de tensión de 0 voltios, y así funcionaría. Buenas noches, vamos a hacer la simulación del ejercicio 2 que consiste en la configuración y montaje de un sistema de bloqueo. Contamos con lo que es un cilindro de doble vía, tenemos lo que son dos estranguladores, necesitamos conexiones eléctricas, también necesitamos lo que es una electroválvula 5-2 vías, también vamos a necesitar pues el dispensador de aire. Necesitamos fuentes de tensión de 24 voltios y de 0 voltios. Bueno, primero empezamos con la conexión eléctrica, que va desde la fuente de tensión de 24 voltios a lo que es el pulsador o el obturador. Luego del obturador vamos a lo que es la electroválvula. Luego de la electroválvula vamos a lo que es la conexión de la fuente de tensión de 0 voltios. Y volvemos otra vez a lo que es la electroválvula. De allí hacemos la conexión neumática, que va de la fuente de distribución de aire, perdón, a la electroválvula. De la electroválvula salimos a lo que es la conexión del cilindro de doble efecto de la primera y la segunda entrada, y así es como funcionaría. Buenas noches, hoy vamos a hacer el ejercicio número 3 de electromecánica, que se llama configuración y montaje de un equipo para encajar tapas. Vamos a utilizar los siguientes componentes, que van a ser dos válvulas estranguladoras, conexiones de tubos flexibles y lo que son conexiones eléctricas también. Vamos a necesitar una electroválvula de 5-2 vías normalmente cerrada, y la distribuidora de aire, y vamos a utilizar fuentes fuentes de tensión de 24 voltios y 0 voltios. Entonces vamos a hacer la conexión eléctrica. Empezamos desde los 24 voltios, pasamos directamente a lo que es el pulsador que vamos a utilizar, y de la salida número 2 de 24 voltios pasamos al botón que vamos a utilizar. De ahí pasamos a la segunda entrada del pulsador eléctrico, lo pasamos directamente a lo que es el relé en la entrada A1,
Y de la entrada A1, de la entrada A2 pasamos a 0 voltios. De la entrada de la entrada cerrada, de la entrada del obturador nos vamos también a 24 voltios. Y de la entrada número 2 del relé nos vamos directamente a lo que ya es la válvula en la entrada número 1. Y de la entrada número 2 o salida número 2 de la válvula nos vamos directamente a 0 voltios. De aquí ya venimos a hacer pues la conexión de neumática, que vamos a utilizar pues desde la fuente de aire a la entrada número 1. De la salida número 1 va conectada una válvula estranguladora y va conectada directamente al cilindro en la entrada número 1, y de la salida número 2 de la válvula una estranguladora, y también a la salida número 2 del cilindro. Y así sería el funcionamiento. Vamos a hacer la simulación del ejercicio 4, el cual consiste en la configuración y montaje de una compuerta abatible. Primero vamos a hacer lo que es la conexión neumática. Ya sabemos que tenemos la distribuidora de aire, el cilindro de simple efecto y necesitamos una electroválvula 5-2 vías. De la distribuidora de aire pasamos a la electroválvula, la primera entrada, y de la entrada número 2 pasamos a lo que es el cilindro de doble efecto. Ahora pasamos a la conexión eléctrica, en donde pues necesitamos conexiones eléctricas, valga la redundancia. Primero conectamos lo que es la fuente de tensión de 24 voltios hacia el pulsador. De la salida del pulsador pasamos a lo que es el relé, y del relé pasamos a lo que es la fuente de tensión de 0 voltios. Luego pasamos otra vez a 24 voltios, pasamos al segundo pulsador, y el segundo pulsador lo conectamos otra vez al relé. Luego pasamos otra vez a lo que es la fuente de tensión de 24 voltios, la que lleva a lo que es el obturador, y del obturador se pasa a la electroválvula en la primera entrada, y la segunda entrada pasa a la fuente de tensión de 0 voltios, y así es como funcionaría. Buenas tardes, vamos a hacer la simulación del ejercicio número 5. Vamos a empezar reconociendo qué materiales vamos a utilizar. Vamos a utilizar pues, la válvula distribuidora, vamos a utilizar tubos flexibles, válvulas estranguladoras y conexiones eléctricas, una válvula 5-2 vías, una electroválvula 5-2 vías. Necesitamos fuentes de tensión de 24 voltios y 0 voltios. Para empezar, digamos, el circuito como tal, vamos a empezar por la parte neumática, que vamos a empezar desde la válvula distribuidora hasta la entrada número 1 de la electroválvula. De la salida número 2 de la electroválvula nos vamos a la válvula estranguladora, y de la válvula estranguladora pasa directamente a la salida número 1 de lo que es el cilindro de doble efecto. De la salida número 3 de la electroválvula 5-2 vías pasamos a la válvula estranguladora, y la válvula estranguladora pasa a la segunda salida del cilindro de doble efecto. Ahora vamos a hacer la conexión eléctrica. Entonces desde 24 voltios pasamos a conectar lo que necesitamos, o sea los pulsadores, y de 0 voltios también los vamos a conectar. Vamos a conectar de 24 voltios al primer botón pulsador, y de la salida número 2 del pulsador nos vamos a lo que es el relé, y de la segunda salida del relé nos vamos a 0 voltios. De 24 voltios, otra vez de 24 voltios, nos vamos al segundo pulsador, y de la entrada de abajo, de la segunda entrada del pulsador, nos vamos al segundo relé. De la salida número 2 del relé pasamos a 24 voltios.
De la, de la salida número uno del obturador nos vamos a 24 voltios. Y de la salida número 2 del obturador pasamos a lo que es la electroválvula. De la salida número 2 de la electroválvula nos vamos a 0 voltios. Ahora, de la entrada número uno del obturador vamos a 24 voltios y de la segunda salida del obturador nos vamos a la segunda, bueno, como la tercera entrada de la válvula 5.2 vías, de la electroválvula 5.2 vías, y de la última entrada de la electroválvula nos vamos a 0 voltios y así sería su funcionamiento.